Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Bienvenidos a un episodio más a Rebeldes de la Prevención. Hoy me gustaría abordar un tema que es bastante crítico y que nos afecta a todos en nuestro día a día, y es el tema de la cardioprotección, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y es que al final cada año se producen cientos de accidentes cardíacos en espacios de trabajo, y gracias a tener un espacio cardioprotegido podríamos dar una respuesta rápida y minimizar así el impacto de estas cifras. Es un tema que es vital para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Y es un problema que a día de hoy los está movilizando muchísimo más. Gobiernos, entidades y empresas ya empiezan a aplicar medidas que reducen este impacto en la sociedad. No obstante, sigue siendo un tema que queda mucho camino por recorrer y que son muchísimas las paradas que se producen a día de hoy y que no han tenido una atención correcta. Para eso hoy contamos con Vanessa Castillo para hablar de este tema. Ella es directora de Estrategia y Calidad en Salvavidas Cardio, una empresa con más de 12 años ofreciendo servicios integrales de cardioprotección. Hola, Vanessa. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Al final creo que qué mejor manera, ¿no?, de conocer la situación actual que con alguien que tiene los ojos puestos dentro de una organización que ayuda a prevenir todo esto. Sí, la verdad es que sí. Como bien decías, llevamos más de 12 años trabajando en el sector de la cardioprotección. Somos de las empresas pioneras en España y sí que es cierto que hemos visto durante este periodo cómo está cambiando y cómo estamos ayudando a que las empresas y a que el resto de entidades puedan contar con las herramientas necesarias para poder atender con éxito a una parada cardíaca. Para poner un poquito en contexto a todo el mundo, sí que me gustaría, ¿no?, que nos hicieras como una simulación, un planteamiento de cuál es la situación actual en materia de cardioprotección dentro de nuestro país, ¿no? Sí, pues vamos a comenzar primero por lo que serían las grandes cifras. Creo que es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, antes de que ocurra una parada cardíaca, pasan más cosas. Es decir, hay que tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares en España siguen siendo la primera causa de muerte, pero tanto en el mundo como en España. Ni siquiera el COVID ha conseguido llegar a esas cifras. Según la OMS, nos están contando constantemente o nos están diciendo que las cifras de muertes que están relacionadas con cardiopatías mantienen una tendencia en crecimiento. Esto, pues, evidentemente depende mucho de muchos factores, aparte de lo que pueden ser circunstancias de carácter natural o de carácter genético, es decir, que tengas esa enfermedad porque la tienes que tener, pero también nuestros hábitos de vida ser cada vez más sedentarios, etcétera, pues están afectando directamente a este tipo de enfermedades. Hay que tener en cuenta que la parada cardíaca normalmente suele ser el último elemento o el último eslabón que puede llegar a ocurrir en una situación de estas características. Pero sí que es cierto, como bien decías, en España más del 80% de las paradas cardíacas ocurren fuera de los hospitales y nos podríamos llegar a asombrar incluso si pudiéramos llegar a extrapolar esas cifras de lo que puede llegar a pasar y de lo que puede ocurrir en una familia, en una persona, en una vida, si no tienes esa asistencia directa. Pero volviendo un poco a lo que serían las cifras en España, según el Instituto Nacional de Estadística, nos podemos llegar a encontrar aproximadamente unas 120.000 muertes relacionadas con cardiopatías o con enfermedades cardíacas. Es una auténtica barbaridad. Sí que es cierto que a nivel de paradas cardíacas podríamos decir que estamos utilizando todos unas cifras que yo personalmente no me termino de creer, ¿vale? Se dice que pueden ocurrir unas 30.000 paradas cardíacas al cabo del año en España, pero atendiendo a esas 120.000 muertes, yo creo que simplemente podríamos decir que la extrapolación se queda un poquito coja. No hay un control directo sobre este número de paradas, pero sí que, por ejemplo, atendiendo un poco a lo que serían nuestros datos, nosotros estamos recogiendo entre 200 y 300 sucesos anuales, es decir,
paradas cardíacas que se han registrado o que se han atendido con alguno de nuestros equipos. Con lo cual, las cifras todavía siguen siendo bastante genéricas, por decirlo de alguna manera. Bueno, al final bajar al detalle de según qué cifras y según qué fuentes de información tenemos al alcance no siempre es del todo algo muy, bueno, Fiable. verificado. Sí, Sí, exacto. fiable, fiable. Y sí que es verdad que al final creo que esto de la cardioprotección también empieza un poco por la propia persona, ¿no? Personas de a pie, personas que pueden actuar en un momento necesario y pueden dar socorro o auxilio, ¿no? A esta persona que está encontrándose en esa situación. Al final yo sí que creo que esto parte un poco ya de base de la educación, ¿no? Y de la formación que tenemos todos nosotros. No sé bien el contexto que tenemos actualmente y la situación, si realmente estamos preparados para poder atender a una parada cardíaca. Bueno, pues en líneas generales podríamos decir que también, muy bien como estabas apuntando anteriormente, la cardioprotección parte de ti y de mí, Ujú. parte de poder saber qué es lo que tienes que hacer cuando tienes a una persona que simplemente se desmaya. Es decir, es que estamos hablando ya prácticamente de primeros auxilios, ¿vale? Porque un desmayo puede acabar o puede ser uno de los síntomas que terminan en una parada cardíaca o puede ser un elemento que te indica que una persona está en parada cardíaca. Lo primero que creo que debemos definir es qué es una parada cardíaca. La parada cardíaca es básicamente cuando nuestro corazón deja de latir, por el motivo que sea. ¿Vale? Eso es una parada cardíaca y normalmente siempre va acompañada también con que esa persona deja de respirar. Es decir, automáticamente en ese momento tus dos principales motores, corazón y pulmones, en ese momento se apagan. ¿Vale? Y se apagan de una manera súbita, para que lo entendamos así de una manera rápida. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en ese mismo momento es que pasado unos minutos, para ser exactos, está calculado a partir de unos 10 minutos como máximo, si esta persona no recibe la asistencia necesaria, es decir, que algo le sustituya el ritmo cardíaco, esa persona va a tener un 10% de probabilidades por cada minuto de no recuperarse, de no tener una recuperación exitosa. Con eso no quiero decir que fallezca, pero sí de que no tenga una recuperación exitosa. Dicho de otra manera, si ahora mismo ocurriese en este mismo momento una parada cardíaca y esta persona no se la atiende de dos maneras, uno, con formación evidentemente de lo que es las técnicas de soporte vital básico y dos, contando con un desfibrilador para que detecte si tiene un ritmo desfibrilable y actúe sobre él, esa persona en 10 minutos es altamente probable que no tenga capacidad de recuperación, ¿vale? Porque sus dos principales motores no están suministrando la sangre y el oxígeno al cerebro, con lo cual deja de funcionar. Partiendo de eso, como bien decías, a nivel de formación, yo tengo que reconocerlo, antes de comenzar a trabajar en Salvavidas Cardio, no tenía ni idea de cómo se practicaba una maniobra de RCP, no tenía absolutamente ni idea. Y conforme van ido pasando los meses, y lógicamente nosotros en la empresa estamos todos formados en esta materia, te das cuenta que es tremendamente necesario y que lo puedes utilizar y que puede servir en cualquier momento. Evidentemente, nosotros en Salvavidas Cardio somos firmes creyentes de la necesidad de que todos y cada uno de nosotros estuviéramos formados en soporte vital básico. Es decir, en esas maniobras o en esa primera actuación de emergencia, pero también es necesario que se formase a los niños. Es decir, quitar el miedo a poder atender a una persona que en un momento dado nos necesita en primer momento y en primeras circunstancias es auténticamente vital. Desgraciadamente en España, pues a lo mejor no estamos todo lo preparados que debiéramos, porque si echamos las cifras, si echamos una mirada a las cifras que hay a nivel general, pues hay, por ejemplo, en países, sobre todo el norte de Europa, que la formación en RCP y en primeros auxilios aplica o empieza a darse a niños a partir de 3, 4 años, ¿vale? Y en algún que otro caso sí que hemos leído algún artículo, bueno, pues de niños que han
conseguido o que han ayudado a que un familiar cercano que estaba en una situación complicada, bueno, pues pudieran llegar a salir. Y luego, por otro lado, ya si hablamos de lo que serían personas pues de nuestra edad, de edad media y demás, o más jóvenes, pues tampoco saben qué es lo que tienen que hacer. Y esa parada cardíaca, desgraciadamente, te puede ocurrir o puede llegar a ocurrir, como por ejemplo vimos el año pasado en los partidos de fútbol de la Liga. Nosotros contabilizamos o vimos en directo 3 paradas cardíacas, no directamente contra jugadores, que también ha llegado a ocurrir, como fue pues hace unos meses en Córdoba, sino que también a gente que estaba viendo el partido. Con lo cual, desgraciadamente, o afortunadamente, depende mucho de la gente que tienes alrededor, con lo cual siempre hay que pensar que en el peor de los casos, si tuvieras una situación más o menos crítica, te gustaría estar rodeado de gente que sepa qué es lo que tiene que hacer. Sino saber que estás en buenas manos. Al final coincido mucho contigo, creo que la educación debería empezar a plantearse ya en las escuelas y sobre todo a lo que tú dices, a quitarte el miedo a poder actuar, a saber que tú en tus manos tienes también la misma fuerza para poder ayudar a alguien y sin miedo a nada de todo esto. Al final no sé si coincides conmigo que quizás haría falta un planteamiento como más práctico y quizás más a nivel de gamificación, un poco más a nivel de juego, de con estos típicos, ¿no? Los maniquís, poderlos llevar a las escuelas y poder hacer que los niños y ya no tan niños, ¿no? Empiecen a tener este primer contacto con lo que es una caja torácica o un cuerpo humano y poder saber qué hacer. La teoría está muy bien, ¿no? Pero al final la parte práctica creo que tendría que ser como más implantada. Yo siempre se lo comento a todos nuestros clientes. La RCP solamente se aprende haciendo RCP. No hay otra manera de aprender. De hecho, nosotros, ten en cuenta que tenemos cardioprotegidos muchísimos colegios, y cuando te hablo de muchísimos son miles de colegios repartidos por toda España. La formación, en muchísimos casos, evidentemente se tiene que dar, hay una formación reglada, de la cual luego podemos hablar si quieres a nivel de normativa, pero también ampliamos, y en muchos colegios se amplía la formación al resto de alumnados, de niños, de padres, porque también entendemos que es necesario que este mensaje de todos somos capaces de salvar una vida tiene que calar lo máximo posible en la sociedad, porque al fin y al cabo no hay nada más preciado que tengamos que un corazón latiendo. Eso sí que es verdad. Y al final sí que me gustaría, ¿no? Como poner un poco una definición. Hablamos siempre de cardioprotección, de espacio cardioprotegido, pero realmente, o sea, una definición de esto, ¿cuál sería? Bueno, pues aquí yo te voy a dar la definición con la que nosotros trabajamos, ¿vale? Como te decía, nosotros somos una empresa que llevamos 12 años trabajando dentro del sector de la cardioprotección. Esto nos ha dado tiempo, y solamente trabajamos en cardioprotección, que eso también es muy importante reseñarlo. Nos ha dado una perspectiva tremendamente técnica dentro de lo que son nuestras actividades y sobre todo de lo que necesita un cliente o de lo que necesita una empresa o un lugar, un colegio, cualquier sitio para que esté correctamente cardioprotegido. Hay una creencia, vamos a empezar primero por las creencias, ¿vale? Vale. Siempre se piensa que un espacio cardioprotegido es aquel que tiene un desfibrilador. ¿Vale? Yo partía de esa base, voy a decirlo. Bueno, pues técnicamente es una base que podríamos decir que es errónea. ¿Por qué? Porque tener un desfibrilador solamente te garantiza que tienes un desfibrilador. Es la realidad que hay, ¿vale? Para poder tener un espacio cardioprotegido se necesitan muchísimos más factores. Primero, uno, contar con personal formado que sea capaz de atender con éxito a esa persona o a esa potencial víctima. Ese es el primero de los factores, porque el desfibrilador, desgraciadamente, no lo vas a tener siempre encima. Es decir, no va a estar siempre, no es un elemento móvil que va a venir a tu auxilio, ¿vale? Te tienes que desplazar tú, te lo tienen que traer a ti. Eso es el primer elemento, la parte de la formación, que es, como tú bien decías al principio, totalmente vital. El segundo, contar con un desfibrilador, evidentemente. El tercero, que ese desfibrilador esté correctamente mantenido, es decir, que tenga
todo lo que necesita y todos los recursos que necesita para que esté en pleno funcionamiento. Ten en cuenta que son dispositivos médicos que en la gran mayoría de su tiempo, por no decir en la total mayoría de su tiempo, afortunadamente, están como en letargo, con lo cual es necesario que estén correctamente, o sea, que sus baterías, sus pilas estén correctamente revisadas, que los parches que lo acompañan estén correctamente, o sea, que estén vigentes en su caducidad, etcétera. Pero además hay un tercer factor, un cuarto factor en este caso, además del mantenimiento, que es la propia certificación. Vale. ¿Y qué es eso de la certificación? Pues la certificación no deja de ser la garantía de que lo que tienes instalado y de lo que has formado está correctamente hecho en función de unos criterios técnicos muy estables, ¿vale? Entonces, para nosotros un espacio cardioprotegido es aquel lugar en el cual se cuenta con al menos los 3 primeros elementos que estaríamos hablando de personal formado, contar con un desfibrilador y que esté correctamente mantenido ese desfibrilador. Luego ya si nos lo llevamos al mundo de la empresa podríamos estar hablando de incluirlo dentro de las pautas o dentro de lo que serían las distintas acciones que pueden recoger una ISO 45001 a nivel de prevención y demás, pero eso ya sería, por decirlo de alguna manera, entrar en otra serie de factores mucho más técnicos, pero en líneas generales esos son los 3 elementos que componen 3 más 1, lo que sería un espacio cardioprotegido. Y apuntando al detalle que has hecho, ¿no? De que al final tiene que ser una persona formada y tiene que ser una persona que sepa utilizarlo, ¿cualquier persona de a pie de calle sería capaz de utilizar un desfibrilador sin tener previamente una formación antes? Es decir, porque yo al final mantengo que si estoy en un centro comercial y atiendo una parada, no quiero dar auxilio a esta parada, no sé si yo al no tener formación específica puedo utilizar o no un DEA. No sé si esto requiere alguna titulación. A ver, técnicamente, para poder utilizar un DEA ante una parada cardíaca y atendiendo a las distintas normativas que en cada comunidad autónoma tienen la suya, sí que hay una cosa que es prácticamente el ámbito paraguas, que es la ley del buen samaritano, ¿vale? Es decir, todos estamos obligados o todos deberíamos estar obligados a atender a una persona que está en una situación complicada, ¿vale? Eso mismo ocurre también, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, que por lo menos estás obligado a mencionar que ahí está pasando y quedarte hasta que venga alguien que sepa qué es lo que tiene que hacer. No es necesario que intervengas, pero sí avisar a los servicios de emergencia. Pero hoy en día los dispositivos DEA o DESA o desfibriladores, lo podemos llamar como queráis, hablan. Es decir, en el momento en que tú lo enciendes, el dispositivo te va a decir de una manera muy, muy, muy clara qué es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Te va a decir que lo enciendas, te va a decir que le pongas los parches a la víctima, vas a tener dibujitos súper claros de dónde los tienes que ubicar, te va a decir que des al start o que des al botón para analizar el ritmo y ver si se aplica descarga y te va a decir si tienes que dar o no tienes que dar descarga, si se detecta que el ritmo es o no es desfibrilable. Efectivamente, sí que todos podríamos utilizarlo, ¿vale? Atendiendo a esos principios, pero sí que es cierto también que en función de las comunidades autónomas tienes ahí unas pequeñas variantes, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos creo que lo más importante de todo es utilizar el sentido común, ¿vale? Y en el sentido común lo primero que te dice es, vale, si yo no me encuentro preparado para atender a esa persona, lo que voy a hacer va a ser llamar a los servicios de emergencia que me traigan a alguien para que sepan para que ayuden de una manera médica a esta persona. Eso es lo primero que hay que hacer, llamar al 112. En segundo caso, en el caso de que nos veamos preparados para aplicar esa RCP, no lo dudemos. O sea, hay que aplicarla, lógicamente, primero comprobando si esa persona está inconsciente, si no respira. Hay que evaluar un poco lo que es la situación de esa persona, porque evidentemente imagínate que es solamente un desmayo y de repente te pones a hacerle la RCP a esa persona, ¿vale? Hay que comprobar si está inconsciente y no respira.
Y después, posteriormente, comenzaríamos con esas maniobras de RCP y en el caso de contar con un desfibrilador cerca, pues podríamos aplicarlo. Y el propio desfibrilador, fíjate si son listos, que ya te va a determinar si tiene un ritmo o no tiene un ritmo desfibrilable, menuda palabra. Ten en cuenta que si el DEA determina que esa persona no necesita una descarga, no la va a aplicar, ¿vale? Con lo cual son dispositivos tremendamente seguros, son dispositivos tremendamente útiles y que es más que evidente y está más que probado que un DEA salva una vida. Bueno, a nivel usuaria puedo decir que estoy más tranquila sabiendo que el dispositivo va indicando paso a paso todo lo que debo hacer, porque al final sí que es importante, ¿no? Primero de todo, como bien apuntas, identificar en qué estado se encuentra esa persona antes de aplicar Exacto. cualquier tipo de reanimación, incluso el uso del DEA, ¿no? Saber un poquito. Sí que es cierto que al final los vemos en las calles, ¿no? Los vemos allí en esas vitrinas que siempre están puestas, pero no quizás todo el mundo sepa, ¿no? Esta parte que es eso, que el propio dispositivo te va indicando su uso y manejo. O sea, entiendo que al Además, final. Sí, perdón. Además, ten en cuenta que si está correctamente cardioprotegido el lugar, el espacio está correctamente cardioprotegido, hay un elemento también que hay que tener en cuenta que es la propia señalética. Es decir, si se cuenta con una señalética correcta, te va a decir qué es lo que tienes que hacer pasito a paso. O sea, evidentemente no se ponen bombas de relojería en la puerta de las calles y en los colegios, ¿vale? Como en algún momento se puede llegar a pensar con respecto a un DEA. Son dispositivos tremendamente seguros. Pero lo más importante de todo, lo más importante, como tú bien apuntabas al principio, la formación. Si todos tuviéramos esa formación básica de cómo atender a una persona, que puede ser un desmayo, que puede ser una parada cardíaca, que puede ser un atragantamiento que ha terminado en parada cardíaca, pueden ser muchísimos factores, puede ser incluso muerte súbita, es decir, un desplome automático en ese momento sin ningún tipo de causa aparente. Pueden ser muchísimos factores, pero en cualquiera de los casos siempre hay que seguir los mismos 4 pasos y hacerlo de una manera súper sistemática. 1, llamo al 112. 2, si sé aplicar la RCP, la aplico. 3, aplico o pongo el DEA si lo tengo. 4, espero a que lleguen los servicios de emergencia. Es lo que llamamos o lo que se llama, según los expertos, la cadena de supervivencia. Esto sí que se escucha a veces, ¿no? La parte, pues eso, más teórica, pero la práctica quizás sería la que más Sí, faltaría. sí, sí. Como bien apuntabas antes, había una parte de mantenimiento que habías comentado de estos dispositivos. Sí que es cierto que entiendo que, bueno, habrá toda una normativa y habrá toda unos pasos a seguir, pero ¿sobre quién recae la responsabilidad del mantenimiento de estos aparatos? Porque entiendo que yo a nivel usuario puedo tener dispositivos, pero empresarios o centros comerciales, lugares donde ya haya más tráfico de personas, tiene que haber un responsable, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Bien, en el caso de que, por ejemplo, vamos a poner un centro comercial, que es el caso a lo mejor más gráfico, que están obligados prácticamente en casi todas las comunidades autónomas, en casi todas, a contar con un desfibrilador. Hay una obligación, un imperativo legal, sí o sí. Tú cuando adquieres o cuando tienes un desfibrilador en tus instalaciones tienes que comunicar a las autoridades sanitarias que lo tienes. Vale. No hay más, lo tienes que comunicar. Entonces, tras la comunicación, normalmente en ese registro hay una persona, hay una entidad, una empresa que es el titular, ¿vale? Pues imagínate que es un centro comercial, pues es el centro comercial, la razón social de ese centro comercial, el que es el titular y el responsable del mantenimiento. Pero no es solamente responsable del mantenimiento, es que es responsable de que el espacio cardioprotegido esté correctamente ubicado y mantenido y en su lugar. Esas son las principales obligaciones que cualquier persona o empresa que tenga un DEA tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque como te comentaba al principio, como te comentaba hace unos minutos, nos hemos encontrado en algún que otro caso en el que un DEA no correctamente mantenido, es decir, que no había pasado las revisiones oportunas, ante una situación crítica
Pues no se encendió. Ah. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor se había quedado sin batería, llevaba sin revisarse 10 años, estaba ahí puesto en un rincón y nadie sabía de él. Son muchos factores los que hay que tener, los que influyen en este tipo de cosas, pero lo que sí que está claro, y evidentemente no hay una responsabilidad, es decir, en el caso de que no encienda, pues, desgraciadamente, pues no pasa nada a nivel legal, ¿vale? Porque estas cosas pasan. Pero ahora sí que hay que tener en cuenta que aunque no haya un imperativo, no haya una sanción de esas características, sí que hay que tener en cuenta que si tú tienes un DA, estás obligado a mantenerlo y si no lo mantienes, entonces sí que tienes unas sanciones, ¿vale? Sí que es importante tenerlo en cuenta. Ese tipo de mantenimiento o el mantenimiento del desfibrilador o del espacio cardioprotegido, al igual que en el caso de la definición del espacio cardioprotegido, no es solamente cambiarle lo que se dicen las pilas y los parches, no. O sea, hay un proceso muchísimo más sistemático que precisamente nosotros ahora hace un par de meses acabamos de recibir la certificación en ISO en 13, en 9, en 9001, en 14001, en 45001, pero también en la 13485, que es la que regula un poco lo que son los sistemas de dispositivos sanitarios, donde nosotros tenemos establecido un proceso muy claro de cuáles son todos los puntos y cuáles son todos los elementos que se tienen que revisar dentro de ese espacio cardioprotegido, que van desde lo que es la propia vitrina hasta cómo se abre, es decir, que no tenga dificultades de apertura, hasta cómo está la cartelería, si efectivamente sus baterías están correctamente, se hacen test de encendido, etcétera. Es decir, se evalúan muchísimos más factores que solamente lo que es la pila y el parche. Sí, no, la verdad que lo dice realmente la señalética, aunque parezca que no, es de vital importancia, porque si no está correctamente, o sea, visible, al final, por mucho que tenga batería el aparato, si no sabes dónde empezar a abrir la caja, es que va todo como muy relacionado y sí que es cierto que el mantenimiento sí, es de vital importancia para poder garantizarlo. Al final también sí que creo que esto, como bien apuntabas antes, también depende un poco esta normativa, ¿no? O estas aplicaciones legales o imperativos legales, dependen bastante de comunidades autónomas, de regulación. O sea, entiendo que al final sí que hay como una especie de nube, ¿no? sobre esta temática en cuanto a pues eso, quién regula esta cardioprotección, cómo es dicha regulación según qué comunidades, no sé si aquí hay como un amplio abanico, ¿no? de temas. Es un amplio abanico, además es un abanico muy controvertido, ¿vale? Ujú. Porque cada comunidad autónoma, a su criterio, o a su buen criterio en este caso, han ido regulando las necesidades de cardioprotección que ellos contemplan para los distintos espacios. Dicho de otra manera, te puedes encontrar comunidades autónomas que te regulan cuáles son los espacios obligatorios y hay otras comunidades autónomas que te encuentras que no es que te digan cuáles son los espacios obligatorios, es que ni los mencionan. Son espacios recomendados, es decir, no te determina nada. Adicionalmente, sí que es cierto que hay un Real Decreto que hace un paraguas global, pero tampoco hace una concreción de cuáles son, de qué es, de cuáles, ni cuáles son los lugares, ni de cómo es la cardioprotección en general, ¿vale? Da unas pautas tremendamente abiertas. Adicionalmente, sí que es cierto que cuando tú ya tienes un DA hay unas obligaciones muy claras, ¿vale? La primera, pues como tú bien decías, que tiene que estar correctamente mantenido. Pero adicionalmente también tiene que estar correctamente inscrito en la comunidad autónoma, se tienen que comunicar si ha habido un suceso a las comunidades autónomas, es decir, hay una serie de factores, principalmente esos factores que sí que son recurrentes. Ahora bien, te puedes encontrar comunidades autónomas, como puede ser el caso de Murcia, donde tienes una formación obligatoria cuando tú te instalas un DEA, una formación inicial de 12 horas, o te puedes pasar a Madrid, donde tienes una formación obligatoria inicial de 4 horas,
pero los reciclajes no se determinan cuándo tienen que ser. Hay otras comunidades autónomas que te dicen que el reciclaje es cada 2 años, otras te dicen que cada 3, unas te dicen que el desfibrilador tiene que ir acompañado de material extra, otras te dicen que no. Entonces, es una auténtica tortura, no se puede llamar de otra manera, es una auténtica tortura para las empresas saber cuál es la normativa de cardioprotección de su comunidad autónoma. Es relativamente fácil, porque si se pasan a nuestra página web se la pueden descargar, que hemos preparado unos resúmenes súper fáciles para que la gente se los para que pueda trabajar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es complicado de entender. O sea, no es que sean difíciles las normas de comprender, pero sí las discrepancias entre unas y otras. Y nosotros en Salvavidas lo que abogamos es principalmente por unificar la normativa de cardioprotección. Es decir, creo que deberíamos sentarnos todos y pensar correctamente en qué es lo que queremos cardioproteger, cuáles son los lugares más o menos críticos, que para mí entender son absolutamente todos, por la casuística que tiene, pero hay algunos que son mucho más proclives que otros, y establecer unas pautas comunes de no solamente cómo se tiene que actuar, que es en base a la cadena de supervivencia que te hablaba anteriormente, sino de cómo se tiene que estructurar el global, es decir, que esa formación sea lo más universal posible, que prácticamente en casi todos los centros de trabajo nosotros abogamos por ello de la misma manera que te encuentras un botiquín, hay un DEA, o sea, porque tiene la misma necesidad y muchísimos factores más. Como te decía, la normativa es complicada. O sea, es complicada desde el punto de vista de, bueno, pues que al final no deja de ser que hay 19 normativas totalmente distintas de cardioprotección. Y tú ya te miras cuál te aplica a ti y cuál es la que más... Exactamente. Sí, al final yo creo que es un poco complejo, ¿no? Que a nivel también vosotros como empresa, ¿no? Allá donde vayáis a instalar uno de vuestros DEAs, también conocer qué comunidad autónoma vais, cómo es la normativa, explicar y hacer la formación en base a lo que esto aplique o no, también debe ser bastante... Bien, sí y no. Es decir, nosotros al final lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo en los últimos años es estandarizar al máximo el servicio. Es decir, y cuando estamos hablando de estandarizar no es de ir por debajo, es de ir por arriba, es todo lo contrario, ¿vale? Nosotros estamos yendo por arriba. ¿Esto qué significa? Significa pues que nosotros para simplificarle la vida al cliente, básicamente lo que le venimos diciendo es, mira, tú dime dónde está el sitio, qué es lo que quieres cardioproteger, que ya de todo lo demás nos ocupamos nosotros, básicamente. Es un poco la esencia del servicio, ¿vale? Es un proyecto llave en mano, en el cual, pues además de hacer el estudio de dónde se tiene que ubicar el DEA, porque un DEA te puedo asegurar que en un cajón no puede estar, eso seguro, de dónde tiene que estar ubicado, cuál es la cartelería adecuada que tiene que tener en cuanto a lo que es el lugar alrededor y demás, pero también nos ocupamos de todo lo que son los materiales anexos, como pueden ser conexiones al 112, como pueden ser materiales extra que solicita. Es decir, nosotros entendemos la cardioprotección desde un punto distinto al que se entiende la normativa, ¿vale? Porque si tú te imaginas todo como una especie de caos a nivel de normativas, 19 normativas totalmente distintas, cada una dice una cosa, nosotros lo que estamos intentando es ofrecerle al cliente algo totalmente transparente y en el que él sepa que ese DEA va a estar correctamente ubicado, que va a tener el material que necesite y que va a estar correctamente mantenido. Y además que está correctamente formada su gente. O sea, estamos intentando dar los máximos estándares de calidad posibles para despreocupar al máximo al cliente, porque entendemos que para un señor de prevención de riesgos laborales hasta el final es un problema más. Sí, porque sí que te iba a comentar que al final a nivel de normativa sí que la ley de prevención de riesgos laborales en un artículo aplica un poco, ¿no?, a este entorno de cardioprotección. O sea, esta normativa quizás sí que empiece como esta primera fase que decías tú, ¿no?, de estandarizar, pero luego, claro, a nivel comunidad autónoma, no entiendo que ya eso vuelve a recaer otra vez en este goteo.
Exactamente, es que ten en cuenta que, por ejemplo, hay comunidades autónomas que sí que te están indicando que los espacios de trabajo de más de 250 personas están obligadas. Hay otras que te dicen que los colegios sí y los espacios de trabajo no. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y esto precisamente cuando estábamos pasando la certificación, la auditoría de la 45001, lo hablaba con el auditor. Una empresa que está certificada en ISO 45001 no es una empresa que solamente se preocupa por tener lo mínimo a nivel de prevención de riesgos laborales, sino que se está preocupando por la salud de sus empleados. O sea, es un compromiso que tú estás tomando con la salud de tus empleados. En ese mismo momento, cuando tú coges ese compromiso con tu gente o con la gente con la que convives o con la gente que estás alrededor, lo primero que tienes que hacer es preocuparte porque estén bien. Y esas paradas cardíacas que pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, también pueden llegar a ocurrir en el ámbito laboral. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos 15 días estuve en una reunión con un cliente donde nos estuvo contando, bueno, pues un poco lo que era su situación a nivel general de cardioprotección. Ellos están cardioprotegidos, están trabajando con otra empresa. Y nos estaba comentando que, bueno, pues que en el último año 6 compañeros de la oficina habían tenido un suceso cardíaco, ya fuera dentro del hogar o fuera del hogar, o incluso había ocurrido, desgraciadamente, uno en el despacho. Evidentemente, cuando tú tienes ese compromiso con la gente y cuando tú tienes esas ganas de cuidar a tu equipo y de que estén bien, un desfibrilador es un elemento adicional, porque al fin y al cabo, pues cuando nos vamos a casa no podemos, entiéndeme, controlar o no podemos saber cuáles son los hábitos de la gente, que también podemos ayudar a que cambien esos hábitos. Pero lo más importante de todo es contar con herramientas que atiendan en primera instancia cualquier tipo de conjetura, cualquier tipo de problema que pueda llegar a ocurrir. Y eso, al fin y al cabo, es un desfibrilador. Por ejemplo, imagínate el siguiente caso, un colegio, ¿vale? En un colegio se supone, además yo siempre lo digo de la misma manera, las maquinarias están jóvenes y nuevas, ¿vale? Esos niños corriendo están, vamos, jóvenes, lozanos y sanos, pero ha ocurrido paradas cardíacas en colegios. Han ocurrido paradas cardíacas en residencias de mayores, han ocurrido en gimnasios, porque puedes estar haciendo deporte. Imagínate que ese día se te va, pues, no sé, pues ese día se te ha ido la mano y no sé, pues te desmayas. Pueden pasar un montón de cosas, pueden pasar un montón de circunstancias. Con lo cual, cuantos más lugares estén cardioprotegidos, muchísimo mejor. De hecho, esto me lo han comentado muchas veces mis compañeros. Aquí en Salvavidas Cardio, en las oficinas de Salvavidas Cardio, hemos atendido a 2 personas de aquí, de las proximidades, en los últimos 5 años. Y se han atendido con el desfibrilador, que nosotros además tenemos puesto uno a uso de cualquier persona, y se han atendido 2 veces. Y a principio de verano tuvimos un amago. Afortunadamente no pasó nada en un restaurante aquí muy, muy cercano a nosotros. Entonces, ¿qué es necesario? Sí. ¿Que no nos tendríamos que ubicar única y exclusivamente por la normativa? También, que deberíamos hacer caso al sentido común. Y el sentido común dice que cuantas más herramientas tengamos para poder atender a una persona, pues va a ser mucho mejor. Porque al final sí que es cierto que en la diferencia entre el ámbito público y privado, yo, por ejemplo, a pie de calle, sí que en algunas plazas concretas, supongo que también, o sea, va un poco en función del tráfico de gente o de la afluencia de gente, ¿no? Que vaya por estas zonas. Pero, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad sí que es verdad que zonas donde son muy concurridas no he visto ningún dispositivo. En otros, en cambio, donde sí que hay plazas un poco más concurrentes, sí que he visto. Esto supongo que también va un poco en parte por los ayuntamientos, o también hay una normativa que rija. Entiendo, sí, de cada comunidad autónoma tendrá la suya, pero como tú bien dices, a criterio propio. No sé si esto... Exactamente.
Exactamente, ten en cuenta que, bueno, nosotros a día de hoy contamos con muchos municipios cardioprotegidos y cuando hablamos de municipios cardioprotegidos no es que tienen un desfibrilador en la plaza del pueblo o que lo tienen en el ayuntamiento. Nos encontramos municipios cardioprotegidos enormemente grandes, como puede ser Elche o como puede ser Torrejón, puede ser Rivas hacia Madrid, muchísimos, el Ayuntamiento de Madrid también cuenta con muchísimos dispositivos, etcétera. Esos pueden ser unos claros ejemplos del Ayuntamiento de Barcelona también de cardioprotección, pero también nos podemos encontrar municipios en Guadalajara con 60 habitantes en los que el ayuntamiento se ha preocupado porque haya más de un DEA disponibles para los ciudadanos. Evidentemente, esto depende un poco de todo, de la voluntad de cada uno de los ayuntamientos. Pero sigo diciendo, o sea, yo sigo firme en mi idea. Esto es una cuestión de una combinación entre lo público y lo privado. O sea, de la misma manera que nos ha costado millones de años o muchos años ponernos los cinturones de seguridad, que en los años 60 era prácticamente imposible, vamos, era impensable que la gente se pusiera el cinturón de seguridad cuando entraban en un coche. A día de hoy creo que debemos hacer la misma labor con el tema de la cardioprotección, porque tiene que ser una labor tanto por empresa privada como por entidades públicas. Y sobre todo, lo más importante de todo es, soy muy pesada, pero siempre lo digo, el sentido común. O sea, una vida, te puedo asegurar que no cuesta lo que vale un día. Yeah. Entonces, es básico. Al final coincido contigo, vamos, al 100%. Y parece que a veces, ¿no? En entidades privadas, en oficinas, trabajos, zonas, parece que sí que tiene que haber este tipo de dispositivos, pero en la vía pública también es una zona, como bien apuntas, ¿no? Donde hay municipios que se hacen responsables también de sus calles y que esto puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Exacto. Es algo que no se puede... No se puede prever, no se no. puede prever. Absolutamente no se puede prever en ningún momento, en ningún momento. Bueno, Vanessa, pues la verdad es que ha sido un tema que me parecía muy importante sacar sobre la mesa porque es algo que al final nos afecta a todos en nuestro día a día y no siempre todo el mundo sabe bien qué debe hacer. Agradecida estoy de que nos hayas apuntado también que en vuestra página web tenéis como una sección donde has apuntado que se puede, ¿no? Conocer esta información por comunidades autónomas y saber un poquito más. Sí, además, en nuestra página web, que es www.salvavidas.com, tenemos una sección de actualidad donde semanalmente estamos subiendo artículos técnicos. Cuando hablamos técnicos es porque para nosotros son técnicos, pero muy llevados a pie de calle de qué hacer ante una parada cardíaca, cómo responder. O sea, hablamos de muchísimos temas de divulgación general sobre este tema. Además, pues contamos pues, con resúmenes normativos que pueden facilitar bastante la vida a nivel general sobre entender qué es lo que me toca, qué es lo que me dicen muchas veces los clientes, qué es lo que me toca. Y luego, adicionalmente, también hemos publicado recientemente el primer white paper de cardioprotección en España, un libro blanco en el cual estamos intentando recopilar las grandes cifras que hoy hemos estado comentando en el programa. Muy bien. Pues nada, Vanessa, agradecerte muchísimo tu tiempo y nada, espero poder seguir en contacto con vosotros y que podamos hacer de esto ya un entorno cardioprotegido y fiable a todo el mundo. Por supuesto que sí, aquí estamos para lo que nos necesites. Muy bien, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias igualmente. Ya está. Pues No sé si nada. me he dejado alguna pregunta o algo, no. Ha estado perfecto, ¿no? Sí, vale. Ahora Mira, cuando te cuelgue creo que voy a repetir la introducción porque ahora ya he rodado y me la voy a hacer vale, yo sola, que luego tengo que estar yo sola, entonces. Ay, vale, pues pues bueno, sí perfecto. que sabemos que tenemos un webinar también contigo en... Sí, si mal no recuerdo, el 4 de octubre. Sí, donde también... Bueno, aquí estás con mi compañera Susana, que ella sí que te puede sacar más a nivel Sí, 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 técnico, sí. preguntas. Sí, ya lo sé, que me enfrento ahí Sí. a otro, bueno, pues a
a Bueno, otro al tipo final es otro perfil. Yo a también me otro pasó que perfil. cuando llegué a esta empresa, claro, yo soy la de marketing, claro, esto de la prevención de riesgos laborales, yo pensaba, pero ¿dónde me he metido? Contratistas, documentos, era como, ¿pero qué es esto? Y poco Sí, a sí. poco es eso, apoyándote con gente, pues, como Susana, que te va explicando y además desde una pasión, vamos, o Ujú. sea, efusiva. No, pero te entiendo que yo también he sido la de marketing, ¿vale? Porque yo empecé, o sea, vamos, técnicamente yo a nivel Sí. profesional soy experto en marketing como tú, pero lo que Ujú. pasa que sí que es verdad que, bueno, pues ahí he trabajado en empresas como Bureau Veritas y demás que te dan un perfil o que te dan una estructura más relacionada con el mundo del entorno de la formación y de la prevención de riesgos laborales. No, y me parece además súper importante porque yo no le daba valor a estas cosas hasta que luego al final, ¿no? En tu día a día vas leyendo, vas viendo dónde se puede poner un poco el foco en esto y es como, vale, sí, es un tema que, No, que no, es a ver, importante. es un tema muy importante, o sea, y además peliagudo, ¿vale? Porque te encuentras casos que son sangrantes, ¿vale? O sea, te Mm, encuentras cosas que son complicadas, eso sí, evidentemente no puedes adivinar el futuro ni leer el pasado, ni ya, hacer un multiverso de decir, si este señor se le hubiera aplicado un dedo, se hubiera salvado, pues no se sabe, pues pues no no, lo pues, sabemos. pues no lo sabemos. Pero si lo hubiera Mira, tenido, pues a lo mejor sí. yo en una formación que me hicieron, por eso decía el tema práctico, ¿no? Me explicaron que con la canción de la Macarena, el ritmo de la Totalmente. canción, se puede aplicar todo lo que es una RCPD. Yo no Sí, sabía eso. sí, 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 hay Y muchas canciones que, por sí, ejemplo, el sí, y Stay yo, in the Light también de los Bee Gees también es perfecta. pues yo no tenía ni la menor idea y fue a través de eso, de una sesión práctica donde me enseñaron que esto se podía hacer así, pensé, vaya, pues ahora mismo es algo que no se me va a olvidar, ¿ves? Estas cosas. Sí, ten en cuenta que, mira, por ejemplo, nosotros en los cursos hay una cosa que decimos mucho y es que en caso de parada cardíaca, el primer elemento que tienes para salvar una vida son tus manos. Son un sustituto al corazón, o sea, si simplemente con el hecho de aplicar correctamente la RCP, entre que llega el DEA y llega el personal sanitario, tú a esa persona le estás bombeando, le estás metiendo sangre en el cerebro. O sea, Sí, por narices, bien le estás haciendo. pues sí. Pues ¿Vale? nada, ha sido un placer y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias a Que vaya vosotros. muy bien. Hasta Venga, luego. gracias, hasta ahora. Adiós.